Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Amsoil Dominator 15W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Amsoil es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense que dentro de su catálogo tiene una gama destinada para uso muy deportivo, como es este caso concreto el Amsoil Dominator 15W50 que vamos a pasar a ver. En esta tabla podemos ver los distintos modelos que tiene el fabricante Amsoil en su gama Dominator. Tiene un 5W20, 10W30, 10W40, 15W50 del cual estamos haciendo el vídeo y además indica que tiene un SAE 60. Viscosidad cinemática a 100 grados 17,9, viscosidad cinemática 40 grados 121 e índice de viscosidad 164. Viscosidad a 20 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los aceites que se quieran homologar de forma oficial, como un SAE en frío 15W, da un valor de 6062 centipoises. Punto de vertido, punto de congelación 38 grados bajo cero. En lo que respecta al punto de inflamación, Amsoil lo determina realizando dos pruebas. Una de las primeras pruebas que realiza es el punto de ignición. En una cubeta, en un recipiente, se vierte una cierta cantidad de aceite y se va calentando progresivamente y por la superficie se va pasando una llama para ver a qué temperatura esos gases que está emanando el aceite, el cual se está calentando, empiezan a crear como unas pequeñas chispitas. Eso se llama el punto de ignición. En este caso lo determina en 238 grados. En lo que respecta al punto de inflamación, el procedimiento es el mismo, pero se sigue aumentando la temperatura para que al pasar la llama por la superficie, esos gases realmente se incendien y se mantenga una llama viva durante al menos 5 segundos. En este caso da un valor de 272 grados, un disparate. Otro parámetro que suele indicar el fabricante Amsoil son los resultados de una prueba tribológica, en donde se hacen girar y rozar entre sí distintos rodamientos que están impregnados en aceite y luego se mide la huella que ha quedado de desgaste. En esta prueba tribológica concreta, el fabricante declara que la huella que ha quedado producida por el desgaste es de 0,39 milímetros. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8, y en cuanto a su viscosidad, HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 5,4. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 118, viscosidad cinemática a 100 grados 17,3 e índice de viscosidad 162. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente menos viscosos que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero hay que tener en cuenta que los datos que aportan los fabricantes en la ficha técnica, no solo Amsoil, cualquier otro fabricante, lo que indica son valores promedios, no son valores absolutos, ya que dependiendo de la partida puede haber pequeñas variaciones, como es el caso. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que se van generando en el funcionamiento normal de cualquier motor, da un valor 7,3, que es ligeramente menos de ese 8 que declara el fabricante. No hay mayor inconveniente, ya que este tipo de aceites no son aceites para mantener los largos intervalos de cambio dentro del motor. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 3,39, que es un valor ligeramente elevado comparados con otros aceites que han pasado por aquí por el canal, pero hay que tener en cuenta que viene con un paquete antidesgaste muy rico y es lo que precisamente eleva la acidez. Los siguientes tres parámetros, como son la ceniza, el punto de congelación y la concentración de azufre, lo he marcado en asterisco, ya que no son resultados del análisis de laboratorio que yo he mandado a analizar, ya que donde yo lo mando ese tipo de pruebas sí que la hacen, pero son muy costosas. Esos datos se han sacado de otro análisis de laboratorio de este mismo aceite, pero que no he realizado yo. La concentración de ceniza ha dado 0,98, que es bastante bajito, valores promedios comparados con otros aceites full saps de uso civil. En cuanto al punto de congelación, 48 grados bajo cero, muy buen valor y que supera incluso esos menos 38 que declara el fabricante en la ficha técnica. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,379, que también es un valor bastante comedido tratándose de un aceite para uso muy deportivo.
Pasamos al paquete de aditivo molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. Me ha sorprendido que este fabricante no lo utiliza en su gama Dominator, cuando por ejemplo la gama Signature Series es bastante conocida por sí usar este tipo de aditivo, y además como norma general los aceites con corte muy deportivo sí que se suele utilizar molibdeno, ya que no se busca en este caso la eficiencia de combustible, pero sí ayudar al motor a que suba lo más fácil y más rápido posible de revoluciones. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. 1450, 1587 es muchísimo, claramente está enfocado para usarse en motores que se van a someter a altas cargas de trabajo. Para que os hagáis una idea de cuán tan alta es esta concentración en un aceite deportivo comparado con la concentración que suelen tener la inmensa mayoría de aceites destinados para uso civil, en los aceites normales solemos encontrar concentraciones comprendidos entre 700 y 900 partes por millón aproximadamente. Aquí lleva prácticamente el doble. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. En este caso tan solo 16 partes por millón. Quiero pensar que la principal función es la de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, en este caso lleva tan solo 13 partes por millón, es un valor bastante reducido. Y en cuanto al calcio, que aquí sin duda alguna es el principal aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 2035 partes por millón. Es un valor bastante reducido. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un aceite para uso civil, para usarse en un vehículo que equipe filtro de partículas, suele tener una concentración de calcio comprendida en torno a 1700, 1800, 1900 partes por millón aproximadamente, y en los aceites full SAPs que se suelen utilizar en vehículos de turismo para uso civil que no equipen filtro de partículas, la concentración de calcio suele comprenderse entre 2500 y 3500 partes por millón. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero sospecho que este fabricante no lo utiliza. Bueno, no sospecho, estoy completamente seguro que este fabricante no lo utiliza. Y en cuanto al titanio, que también tiene propiedades muy similares a wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos, vírgenes sin utilizar, como en la muestra que yo he mandado a analizar, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster para mejorar lo que es la composición de la base del aceite. En este caso, con un valor 40 podemos estar muy convencidos que este aceite sí que contiene éster. Para el que esté interesado en conocer más detenidamente los resultados del análisis de laboratorio, aquí os dejo una captura del documento en PDF. Si queréis podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, y pasamos a la espectroscopia, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740, 1750, podemos ver que es una cresta muy pronunciada. Esto es señal inequívoca que el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, y en este caso también es una cresta muy pronunciada, en la que se forma en torno a 1180 aproximadamente. Y por último, y no menos importante, la última cresta de la derecha del todo, la que se forma en torno a 722, podemos ver que supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal. Con estas crestas podemos deducir que la base predominante utilizada para la formulación del aceite es base PAO, perteneciente a las bases grupo 4, y viene alineado con éster, perteneciente a las bases grupo 5. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, con las crestas apuntando hacia abajo, la que hemos visto anteriormente es por absorbancia, con las crestas apuntando hacia arriba, podemos ver el mismo patrón. Podemos ver la primera cresta, que se forma en torno a 1740, 1750, es muy pronunciada, señal inequívoca que este aceite contiene éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 720
2022 podemos ver que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea que he marcado en horizontal, señal inequívoca que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO y viene alineada con éster, perteneciente a las bases grupo 5. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan para las formulaciones de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3, que son las bases que se consideran de origen mineral porque se obtienen directamente del crudo, del petróleo, y luego tenemos las bases que están consideradas como realmente 100% sintéticas, como son las bases grupo 4, conocidas como PAO, y las bases grupo 5, que ahí entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. Se consideran realmente 100% sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. Según la espectroscopia que hemos podido ver, el fabricante Ansoil para este Ansoil Dominator 15W50 ha utilizado una base predominantemente PAO perteneciente a las bases grupo 4. Yo estimo que en torno a un 70 un 80% aproximadamente, alineado con en torno a un 7, un 8, un 9% de éster perteneciente a las bases grupo 5. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada, con en torno a ese 70-80% de aceite base PAO, con en torno a un 7, un 8, un 9% de éster. Es una muy buena base, es por ello precisamente que logra un punto de congelación de 48 grados bajo cero, que es muy buen valor, pero no se conforma con eso, sino que también además llega a un punto de inflamación declarado por el fabricante de 272 grados, posiblemente el aceite con el mayor punto de inflamación de entre todos los que han pasado por el canal. Me ha llamado la atención también que, pese a tratarse claramente de un aceite con corte muy deportivo, los valores de ceniza, los valores de azufre son valores promedios comparados con muchos otros aceites destinados para uso civil que han pasado por aquí por el canal, y lo que es la reserva alcalina, si bien es cierto tiene una relativa alta acidez, pero es un aceite que se puede llegar a utilizar para uso civil, salvo por la viscosidad, que es una viscosidad muy bruta, pero es un aceite que se puede utilizar para uso civil. Lógicamente no es un aceite para realizar largos intervalos de cambio, ni mucho menos. En cuanto al paquete de aditivos, a destacar una altísima concentración de fósforo y una altísima concentración de zinc, que como he indicado es prácticamente el doble de lo que suele utilizar la mayoría de aceites destinados para uso civil. Esto es debido porque es un aceite que está preparado para altas cargas de trabajo, altas revoluciones, altas temperaturas y largas sesiones en donde al motor se le va a exigir el máximo, y es por ello que el ZDDP, que es el principal aditivo antidesgaste que llevan todos los aceites de motor, el fabricante ha decidido usar una dosis muy alta. En general me parece todo un aceitazo. Bueno, no es que me lo parezca, es que lo es, y lo único que sí, que yo soy un poco tiquismiqui y siempre le tengo que buscar algún pero, alguna falta, alguna cosica y tal, es que me hubiese gustado que por un lado el fabricante hubiese utilizado molibdeno o boro como nos tiene acostumbrados, por ejemplo, en la gama Signature Series. En esta gama, que es la más racing del fabricante, he hecho en falta que no haya utilizado algunos de los aditivos que utiliza en su otra gama, y también he echado en falta la concentración de éster, que me ha parecido anormalmente baja, o anormalmente baja con respecto a lo que yo esperaba, porque incluso la gama Signature Series, que es una gama que está destinada, como indicado, para uso civil, lleva incluso todavía mayor concentración de éster, y eso me ha extrañado un poco. Con todo y con ello, ya os digo que es un pedazo de aceite y sin duda alguna es un aceite muy a tener en cuenta para uso muy deportivo. En cuanto al precio, este aceite se comercializa únicamente en envases de cuarto de galón, que pasado a mililitros son 946 mililitros, eso hay que tenerlo en cuenta porque no llega al litro, y su precio ronda en torno a los 18-19 euros aproximadamente. Sobre ese precio, abajo en la descripción os dejaré un cupón de descuento que os podréis ahorrar un dinerillo, y teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos, yo es un aceite que veo en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.